Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Haverim, Bruchim, Abaim. Bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. En este programa seguimos con el ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? En este programa estudiaremos en quién reencarnó Rachel Imenu. Rachel Imenu es el símbolo de la piedad y la bondad espiritual, ya que si observamos su historia, vemos actitudes que aparentemente son difíciles de entender. Por ejemplo, ceder a su hermana el puesto de novia, entregándole los simanim, las señales secretas que habían establecido Jacob y ella, o haber robado a su padre los ídolos. Estas actitudes se debían a la preocupación tan grande que tenía Rachel por la espiritualidad del prójimo. Por ello, para que su hermana Lea no fuera obligada a casarse con el malvado Esav, perdiendo así su espiritualidad, le entregó los simanim. En hebreo, la palabra simanim suma igual que la palabra lema'anech, por tu bien, para indicar que Rachel no lo hizo por medio de Labán, sino por el bienestar espiritual de su hermana. Esa cualidad maravillosa, Rachel, es la que la llevó el momento que todos empacaban para escapar de la casa del tramposo Labán a quitar a su padre las estatuas, pensando que quizá así la abandonaría y empezaría a creer en Dios. Ella no la destruyó, sino que solo la escondió, por si acaso el padre se enojaba a tal grado de desear matarlos. Y entonces ella se la devolvería. Pero si su enojo fuera moderado, la destruiría, como ocurrió finalmente. Al igual que velaba por la espiritualidad de su hermana y de su padre, Rachel quiso ser la que le ayudara a Jacob Avinu a alcanzar la cima espiritual, apoyándole y luchando con él para lograrlo. Las buenas intenciones de Rachel no se concretaron, ya que falleció muy joven, a los 36 años de edad. Jacob, por su parte, siguió elevándose, criando a los 12 tribus, pero con el dolor permanente por la pérdida de su querida. Labán, por su parte, siguió siendo el tramposo, el estafador, el que siguió debiendo mucho dinero a sus vecinos. Y por supuesto, a Jacob Avinu, por no pagarle su salario. Rachel, al llegar al mundo venidero, veló siempre por el bienestar de sus hijos. Y sabemos que gracias a sus plegarias, cuando salimos al exilio, Dios le prometió que algún día nos regresará a la tierra santa. Pero al parecer, no rezó solamente por sus hijos, sino también por su padre, rogándole a Dios, igual que hizo Abraham Avinu con su familia, que le diera a Labán la oportunidad de regresar y reparar. Efectivamente, en la época del rey David, regresó Labán como el famoso Naval Akameli. En hebreo, ambos nombres contienen las mismas letras. Él fue un hombre muy rico, pero muy avaro. David Amelech, al oír
del rey Saúl, se escondió en un lugar desértico al lado de gran finca del Nabal, quien sufría muchos asaltos y robos de su ganado. Pero al llegar David con su ejército a esa zona, cesaron los robos, porque los ladrones tenían miedo de atravesar el campamento de David. De tal forma se convirtió indirectamente el rey David en el guardián del ganado de. Al acercarse Rosh Hashanah, David vio que sus soldados carecían de comida y bebida digna para las festividades que se aproximaban. Por tanto, mandó mensajeros a Nabal pidiéndole que como recompensa por la protección a sus bienes que le daba David y su ejército, le entregara alimentos y bebidas. Nabal se negó rotundamente, ya que siguió también en este viaje los mismos pasos de Labán, avaro y codicioso. Recordemos que los años de la vida de David provinieron en parte de la donación hecha por Jacob Avino. Por tanto, el rey David se conecta directamente con Jacob y vuelve a ser el pastor de Labán. Nabal, exigiendo esta vez su pago, es decir, la deuda de la reencarnación pasada. Pero Nabal, que es la reencarnación de Labán, no repara. Y Rachel, desde el cielo, suplica a Dios que le dé una oportunidad más. Solo que esta vez su petición incluye algo más. Yo misma quiero volver a ser hija y ayudarle. Como dicen nuestros sabios, al que empieza la mitzvah, se le dice que la termine. Y ya que Rachel comenzó la rebelión robándole los ídolos, vuelve ahora para finalizar su trabajo. Antes de la destrucción del segundo templo, vivió en Jerusalén un hombre muy rico llamado Calva Savua, pero saciado. En realidad, este no era su nombre, sino la expresión debido a su generosidad con los pobres, ya que incluso un muerto de hambre como un perro salía saciado y harto de tanta comida que aquel rico derrochaba. Calva Savua era uno de los que sostenían económicamente a la comunidad, en especial a los estudiosos de la Torá. Tenía una única llamada Rachel, que apoyaba y administraba por él toda esa organización de caridad. Una de las ilusiones más grandes de Calva Savua era que ella se casara con un gran rabino, pero nunca se imaginó que su hija se enamoraría de su pastor, llamado Akiva, analfabeta e inculto, que odiaba a los rabinos. Una de las ilusiones más grandes de Calva Savua era que ella se casara con un gran rabino, pero nunca se imaginó que su hija se enamoraría de su pastor, llamado Akiva, analfabeta e inculto, que odiaba a los rabinos. Pero su hija Rachel insistía: él es mi alma gemela. Calva Savua se opuso tanto a ese matrimonio que incluso la desheredó. A Rachel no le preocupó eso y prefirió que su padre
siguiera dando su dinero a los necesitados, ya que no tenía a quien dejar su riqueza. Y por otra parte, ella se preocupó por apoyar a su esposo a alcanzar el bien espiritual, lo cual logró cuando él se convirtió en uno de los rabinos más grandes de la historia del pueblo judío, al grado que Moshe Rabbeinu preguntó a Dios: ¿por qué me elegiste a mí para entregar la Torah al pueblo de Israel y no elegiste a Rabbi Akiva? Después de algunos años, llegó Rabbi Akiva a la ciudad con sus 24,000 alumnos y salieron todos los habitantes a recibirlos. Entre ellos, Calva Savúa, el cual no imaginó que se trataba de su yerno. Se le aproximó y le pidió que anulara la promesa de desheredar a su hija. Le preguntó Rabbi Akiva: si supieras que tu yerno algún día sería un jajam, ¿le habrías desheredado? Si solo hubiese sabido que algún día mi yerno podría leer un solo versículo de la Torá, ya no le habría desheredado. Tranquilízate y alégrate, respondió Rabbi Akiva. Yo soy tu yerno. En ese momento, Calva Savúa dio la mitad de su riqueza a Rabbi Akiva. Supongo que ustedes ya imaginan las conexiones. Por tanto, solo resumiremos los hechos. Calva Savúa era la reencarnación de Labán. Rachel, su hija, la reencarnación de Rachel Imenu, quien vino a ayudarle, y Rabbi Akiva contiene una chispa de Jacob Avinu. Y aunque Rabbi Akiva era la reencarnación de Shechem ben Hamor, eso no impide que tuviera una chispa del alma de Jacob. Y mientras repara a Shechem y a Zimri, puede hacer una tarea pequeña a la chispa del alma de otro, en este caso Jacob. Eso se haya insinuado en el versículo que cataloga a Jacob Avinu como Abir Jacob, el príncipe Jacob, que aparece en Bereshit, capítulo 49, versículo 24, que en hebreo tienen las mismas letras que Rabbi Akiva. Vamos a dar un resumen. Labán falló en que el primero fue un tramposo y estafador que debía dinero a todos sus vecinos y conocidos. Segundo, engañó a Jacob con su sueldo. Por tanto, terminó debiéndole 20 años de trabajo. Tercero, nunca supo valorar y apreciar la grandeza del gran justo Jacob Avinu. Cuarto, fue un gran idólatra y brujo. Y quinto, se opuso a la boda de Jacob con Rachel y lo obligó a casarse mediante engaños con Lea. Labán en este viaje, como Calva Savúa, logra reparar después de fallar cuando fue naval, ya que en esta vida fue generoso y donó mucho dinero a toda la comunidad, para reparar así su avaricia, robo y engaño a sus vecinos en su primer viaje. También apreció a los rabinos y estudiantes de Torah, reparando las fallas de respeto y odio que sentía por
Jacob. Además, él fue también un estudioso y cumplió las leyes de la Torah con amor y fe en Dios, reparando así la idolatría de Labán. Pero se opuso al matrimonio de su hija Rachel con Rabbi Akiva, ya que en su subconsciente espiritual estaba grabada todavía su oposición a la boda de Rachel con Jacob. Y puesto que Rabbi Akiva contenía una chispa de Jacob vino con su amada Rachel para ayudarle a reparar a su padre Labán, como ya explicamos. Sin embargo, al final termina aceptando y valorando muchísimo a su yerno. Rabbi Jacob, en su reencarnación de Jacob, y al darle la mitad de su fortuna, prácticamente pagó Labán la deuda que tenía pendiente. Sin embargo, al final termina aceptando y valorando muchísimo a su yerno, Rabbi Akiva, que contiene la chispa de Jacob. Y al darle la mitad de su fortuna, prácticamente pagó Labán la deuda que tenía pendiente. Y Rachel, que intentó alejar a su padre de la idolatría y del mal, logra esta vez reparar a su padre, apoyándole para que se acerque a la Torah y para que sea uno de los más grandes, generosos patrocinantes de la comunidad judía. Además, Rachel logra disfrutar a su esposo sin tener que compartirlo y le demuestra el gran amor que siente por él al estar dispuesta a abandonar un palacio y vivir en un pajar. Por eso Rabbi Akiva dijo la frase Regilá Batá Regilá, que aparece en Tratado Ketubot 63a, que en su traducción literal significa oveja tras ovejas. Los sabios del Sod nos aclaran que esa frase se refería a su esposa Rachel, ya que Regilá contiene las letras de Rachel, insinuando así que su esposa fue la reencarnación del gran Rachel Imenu, es decir, Rachel tras Rachel. Javerim, se me ha acabado el tiempo. Espero que le haya gustado esta enseñanza de la reencarnación. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, por favor efectuar al info@isaacchocon.es. Que tengan una semana llena de alegría, llena de prosperidad. Y nos vemos la próxima semana. Shavua Tov.